Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19, capítulo 15, verso 24. La Biblia dice así: pero este hijo mío que estaba muerto, ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Regocijarse. Este regocijarse tiene que ver con algo que vamos a ver hoy, que se llama la plenitud de Dios. La plenitud de Dios nos va a llevar a un gozo completo, aún en medio de las circunstancias. Nos va a llevar a una libertad completa, aún en medio de las circunstancias. Y nos va a llevar a una paz completa, aún en medio de las circunstancias. Hemos estado estudiando que Dios, en este estudio que llevamos este año, Dios quiere que volvamos a los principios, pero entendiendo que los principios son los principios de Dios y no los que mi corazón o la sociedad o la religión o la iglesia o fulano de tal dictan, sino a los principios de Dios. Y en esos principios de Dios vamos a ser prósperos. ¿Me llevan la idea? La Biblia dice en Josué 1, 8 y 9 que si guardamos y hacemos todo conforme en la palabra de Dios está escrito, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Nos va a ir bien y nuestro camino va a prosperar si guardamos y hacemos conforme en la palabra está escrito. La prosperidad que no proviene de Dios va a ser efímera. Van a ser ilusiones del momento. Y cuando pasen esas alegrías del momento, va a quedar dolor. Pero cuando la prosperidad viene de Dios, es permanente. Nos va a enriquecer de adentro hacia afuera. Nos va a traer paz y nos va a traer libertad. Y Dios trae al hijo pródigo para meterlo dentro de esos principios. Y lo trae al taller. ¿Alguien se acuerda dónde es el taller? La iglesia. Nadie puede ser formado aparte de la iglesia. Nadie puede congregarse solo. ¿Por qué? Porque hay un modelo donde los unos aprendemos de los otros, donde nos activamos el don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Y en la iglesia Dios utiliza sus instrumentos, o instrumentos de honra cuando el pastor le dice: mire, estás haciendo las cosas mal y no te va a poder ir bien haciendo las cosas mal. O instrumentos de deshonra cuando ya no es el pastor, sino que hay una tempestad que se levanta a manera tal de que yo me pueda corregir. Yo escojo si aprendo por instrucción de la palabra de Dios o si aprendo por experiencia de la vida. Instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Instrumentos de honra es cuando Dios utiliza al hermano, la persona, para poder tratar con mi vida. Dios puede utilizar al pastor, Dios puede utilizar al hermano, Dios puede utilizar a mi mamá, a mi papá cuando me dice: esa muchacha no le conviene, ese trabajo no le conviene, esa junta no le conviene. O puede utilizar ese amigote que tarde que temprano me va a generar dolor. Pero usted escoge cuál camino va a seguir. O el camino de la instrucción, como dice el libro de Proverbios, que el que sigue la instrucción es sabio y se ahorra dolores. O el camino de la experiencia. ¿Y quién lo va a escoger? Nosotros. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias, mis estimados hermanos. Nosotros somos protagonistas de una historia que hemos escrito de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. Dios nos dio a Cristo y con Él la salvación y permite que nosotros le sigamos en todos sus caminos, pero mi corazón se puede apartar de Él si no es dócil, si no es enseñable, si no es obediente. Y la Biblia dice: no te dejaré sin castigo, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Él no necesita mandar el diablo, no necesita que el mundo se levante, simplemente necesita dejarme experimentar el fruto de las consecuencias de mis acciones. ¿Listo? Y estábamos por allí en Lucas 26,
En Lucas 23 ya hablamos de un señor. ¿Se acuerdan de un señor que hablamos el domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? Un señor llamado Pilatos, que tenía el conocimiento de parte de la cultura de los hebreos, conocía las escrituras y tenía el momento cumbre delante de él de tomar una decisión acertada, que era juzgar o no juzgar al rey de los judíos, a Cristo. No sé si se acuerdan. Y él comenzó a evadir las circunstancias y en lugar de enseñorearse de la vida, se la endosó a un tercero que se llamaba Herodes. Ahí le mando ese problema. Cuando usted le dice al profesor, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, entonces usted le está endosando su hijo al profesor, porque no quiere. Y cuando el profesor fracasa en el intento, usted dice que es mal profesor. O cuando usted no puede lidiar con los problemas de su hogar porque su carácter no lo deja tener un hogar en paz, en tranquilidad, en libertad, entonces usted dice que el psicólogo, el sexólogo, el sociólogo, el consejero, el pastor es malo. ¿Por qué? Porque su hogar no se va a poder arreglar si usted no está en la tarea de arreglarlo. Entonces le endosamos eso al psicólogo, al pastor, al que sea, y digo, no, pero es que usted no reprende bien a mi esposa, a mi esposo. Eso hizo Pilatos, le endosó el problema a otra persona. El hijo pródigo, en lugar de disfrutar de la bendición de Dios, que no es comida, ni bebida, ni dinero, sino la plenitud de Dios, le endosó esa vida miserable que llevaba estando en la iglesia al hermano mayor, al padre, le dijo, deme lo mío porque yo me voy. Era infeliz teniendo toda la oportunidad de ser feliz, porque a veces somos ricos y no lo sabemos. Bueno, Pilatos le endosó eso a un tercero, primero. Segundo, los problemas siempre van a volver. ¿Se acuerda que lo vimos? Herodes, ¿qué hizo? Se lo devolvió. La pandemia nos devolvió los hijos. Mucha gente se dio cuenta que estaban casados porque los encerraron un año. Mucha gente se dio cuenta que necesitaba depender de Dios porque el negocio se secó. Bueno, los problemas vuelven porque si no son llevados a la cruz de Cristo. Y cuando digo a la cruz de Cristo no es solamente al proceso de salvación, sino a comenzar a hacer las cosas a la manera de Cristo. Nadie puede fundar, crear, establecer si no lo hace a la manera de Dios. Si lo hacemos a nuestra manera, tarde que temprano, con un soplo va a ser disipado. Después de que los problemas vuelven, ¿se acuerdan que él dijo, este es el rey de los judíos? ¿Ustedes qué quieren? ¿Que lo soltemos o que lo dejemos o que lo sacrifiquemos? Le preguntó al que no debía. Cuando yo no enfrento los problemas como deben ser, yo le voy a tomar consejo para mi matrimonio a una persona que se ha divorciado 6 veces. Yo voy a tomar consejo para mi problema a una persona que tiene 6 hijos regados y no me va a poder enseñar cómo criar hijos. Le voy a tomar consejo a una persona que no ha podido administrar 3 pesos y me pretende enseñar cómo administrar el dinero. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar buscando un chivo expiatorio. No, es que mi mamá, es que mi papá, es que yo me aburro, es que no me gusta. Y a la vida usted no vino a ver si le gustaban o no le gustaban las cosas. Usted vino a obedecer la palabra de Dios y en ella vas a ser próspero en todo lo que emprendas. Él le tomó consejo a la multitud. La multitud le dio un mal consejo. Después él, conociendo la escritura, no quiso obedecer a Dios y buscó una partecita de las escrituras donde dice por allá en Deuteronomio que se lavaba las manos para no ser responsable de la decisión que debió tomar. ¿Me llevan la idea? Porque nosotros constantemente a veces nos lavamos las manos. ¿Quién fue el culpable? Cualquiera menos yo. Pero realmente si usted tiene problemas, el culpable es usted.
El Señor que usted ve en el espejo es el que lo está metiendo en problemas. Los pleitos, las contiendas, las sigas, las disensiones, las herejías, las idolatrías, la Biblia dice que tienen un asiento en el corazón. Y si la Biblia lo dice, así es. Después de eso, que él se lavó las manos, se dio ante el caos que se fue amontonando a manera de bola de nieve, de tal manera que se lo llevó por delante. Y ya les conté cómo terminó la vida de Pilato de acuerdo a un historiador bíblico. Una flecha atravesó su corazón. Todo eso se pudo haber evitado si él hubiese comenzado a colocar su vida en orden. Porque hay veces que estamos vivos externamente, pero internamente estamos muertos. No tenemos la comunión con Dios, la plenitud con Dios, no sabemos para dónde vamos, estamos esperando que cada día oscurezca, pero estamos viviendo sin propósito. Miren, mis estimados hermanos, yo quiero llevarlos un poquito más allá en ese mismo orden de ideas y quiero ir a Hechos 19. Por favor, vamos juntos. Ya entendieron ustedes que todos los pasos que dio este señor Pilato fueron pasos de muerto, pasos de alguien que estaba separado de Dios, pero que tenía el conocimiento de Dios. No todo el que canta, no todo el que conoce en cierta manera la Biblia está vivo, porque no es por los dones, es por los frutos, La Biblia dice: yo puedo hablar lenguas angelicales, pero si no tengo la esencia del amor de Dios en mi vida, nada soy, porque es por los frutos. ¿Cómo se miden las personas? Por los frutos. ¿Cómo se mide el ministerio? No por las capacidades, porque muchos siembran, pocos recogen. Hay personas que no van a cegar. ¿Por qué no van a cegar? Porque no son permanentes, porque no permanecen, porque no tienen los sentimientos, las emociones, los conocimientos alineados. Eso vamos a ver hoy. Mire usted, mi estimado hermano, ahí en Efesios 19, no sé si usted tiene la Reina Valera, Hechos 19, usted tiene la Reina Valera, ahí hay un título, dice Pablo en Efesios. Mire, déjenme y hago la historia larga corta. Efesios era la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano, y el Imperio Romano era el imperio más grande que había en el mundo conocido. Y era una ciudad próspera, porque había muchas mercancías que llegaban del oriente y pasaban por ahí en barco hacia la parte del Mediterráneo. Llegaban por tierra y se iban en barco, entonces era gente muy rica. Allí en Efesios habían dos iglesias. Una se llamaba la iglesia de Efesios, en Apocalipsis 2, y otra se llamaba la iglesia de Esmirna. Y Efesios quebró porque su puerto ya no era navegable. Salieron unas playas enormes en las cuales no se podía transportar la mercancía, porque cuando el corazón de ellos se engordó, se olvidaron de los principios del Evangelio. Se secan los puertos y Efesios, después de ser rico, de tener cierta estabilidad, quedaron así. Entonces ellos comenzaron a tener la influencia de los griegos, de la cultura que llaman la cultura helénica. Y ellos crearon un sistema de vida dentro de Efesios, que ellos tenían una diosa que se llamaba Artemisa. Y cuando llegaban los griegos y los romanos, tomaron esa misma estatua, esa misma diosa, y le pusieron un nombre llamativo, que impacte, que llame a la gente, pero sobre todo que genere los dividendos del culto a esa diosa. Y le colocaron el nombre Diana, que era una diosa de los romanos, que tenía una imagen al lado de una gran estatua que estaba en el Coliseo Romano, y le colocaron a Artemisa el nombre de Diana.
y por extensión Diana de los Efesios, y la colocaban en un templo gigante. Y entonces en el capítulo 19 de hecho dice que ellos comenzaron a hacer estatuillas. Eran estatuillas de plata y se las vendían a mucha gente, y vendían tules, no sé si me hago entender, paños de Artemisa, y vendían unas réplicas del templo de Diana, que es un templo que es una casa así, que tiene muchas columnas, que aún usted lo ve por ahí en algunas camisetas, en algunas prendas de vestido, aún en los llaveros. Y todo comenzó a moverse en torno al turismo religioso de aquel templo. ¿Me hago entender? Y la iglesia comenzó a comercializar algo que la Biblia le prohíbe al pueblo de Dios. No te hagas dioses ajenos delante tuyo, no. O sea, esa parte es innegociable para los cristianos. ¿Me copia la idea? Y la iglesia dijo, no, yo no los adoro, pero yo los vendo. Y este templo de la diosa Diana comenzó a mover toda la economía de la región. Y entonces, como Dios, que es rico en misericordia, como dice el libro de Efesios, por su gran amor con que nos ha amado, Él hace que los sistemas que nosotros creamos se quiebren para que nosotros levantemos la mirada a Dios y darnos vida cuando estamos muertos en nuestros propios pensamientos. Si las cosas no se están dando es porque estás muerto y Dios quiere revivirte en la esperanza, en la dependencia, en el entendimiento de lo que Dios tiene para mí. Viene el Evangelio, que es lo que relata Efesios 19. Ahí dice Pablo en Efesios. Y viene el Evangelio y genera un choque entre lo que hacían ellos y lo que planteaba el Evangelio, porque es que el Evangelio viene a generar disensión en lo que estoy haciendo y en lo que debo hacer. Cuando yo me mido con la medida del Evangelio, yo me tengo que ver defectuoso. Yo no soy el papá que dice el Evangelio que debo ser, no soy el pastor que dice el Evangelio que debo ser, no soy el empresario, no soy el trabajador, no soy el hijo, no soy el esposo que el Evangelio plantea que yo debo ser. Pero o sea que siempre hay un camino por recorrer de la mano de Dios. Cuando yo veo mi vida de acuerdo al Evangelio, es mucha la necesidad que tengo de cambio, de transformación, porque hay partes de mi vida que están muertas. Llega el Evangelio y la iglesia, que ya había una pequeña iglesia en Efesio, y esa iglesia estaba vendida a todo el turismo religioso que estaban haciendo en torno a Diana. Y entonces comenzó a ser predicado el Evangelio en aquella región de Efesios. Y por allí yo creo que por allí en el verso 14, mire esto, ¿qué estaba pasando en Efesios? Comenzó a predicarse el Evangelio, y el Evangelio en sí trae una fascinación, porque si guardas y haces todo conforme en esta ley está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el que se acerca a Dios es alumbrado por la misericordia de Dios, es transformado por el poder del Evangelio, por el arrepentimiento. Y entonces todo esto comenzó a cundir y vino una fascinación del Evangelio, pero la fascinación del Evangelio no es el Evangelio de la salvación, es el fruto del Evangelio de la salvación, porque el Evangelio de la salvación es vida eterna en Cristo Jesús. Si me haga vida, viviré; si me haga muerte, moriré; si sé tener en escasez, sé tener en abundancia, y todo lo puedo soportar en Cristo, que me da fuerza para soportarlo. Ese es el Evangelio. Pero si yo lo soporto en obediencia, creyendo que Él tiene un plan, que lo que escoja Él para mí es lo mejor, en eso voy a ser próspero. Mire el 19:14. ¿Qué pasaba allí en Efesios? Mire esto, por favor, Hechos 19:14. Habían unos hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, estos eran exorcistas.
Y alguien se endemonió, dice la Biblia por allí en el 17, 18, 19, 20, 21. Y ellos dijeron, comenzaron a reprender al demonio. Esto ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Alguien me acuerda? Comenzaron a reprender un demonio y decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, vaya ese demonio. ¿Y qué pasó con el demonio? El endemoniado los cogió y les dio una paliza. Porque esa fascinación del evangelio llevó a que todo el mundo dijera, Dios te bendiga, ¿cómo estás? O sea, y la parte ornamental del evangelio se volvió popular. Pero Cristo no estaba morando en sus corazones. Y cuando Cristo no estaba morando en sus corazones, más adelante, no hay el efecto del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ellos estaban buscando la liberación sobre alguien que no era salvo, porque la liberación es el pan de los hijos. La libertad completa, la paz completa, los propósitos de Dios completos, la voluntad de Dios completa, la adoración plena, la alabanza plena, el entendimiento de las Escrituras es herencia de los hijos de Dios. Usted no puede colocar a alguien que no haya pasado el proceso de arrepentimiento a que entienda los secretos de las Escrituras. Porque aunque lo pueda retener en su mente, no irá a prosperar en esos caminos. Porque se necesita un corazón entendible con la palabra de Dios, un corazón dócil para la palabra de Dios, un corazón sometido a la palabra de Dios, un corazón obediente a la palabra de Dios. Estos hijos de este señor siguiente fueron avergonzados, aunque en su palabra estaba Jesús, aunque en su boca estaba Jesús. ¿Me hago entender? Esto estaba pasando en Efesios por la fascinación del evangelio. Mire, hermanos, que yo le diga a usted que si usted da una ofrenda especial Dios lo va a sanar, esto es un engaño. Pero si yo le digo a usted que si se arrepiente va a ser heredero de eterna salvación, yo puedo morirme, pero esa verdad va a ser universal. Que Dios trae paz en medio de las tormentas cuando nos acercamos a Él, entregamos nuestra vida a Cristo, creemos, esa verdad es universal. Mira lo que le dice este Espíritu. Yo sé quién es Cristo. Sé quién es Cristo, sé quién es Jesucristo, sé quién es Jesús, y a Pablo conozco. Todo esto pasaba cuando llega el Evangelio. Suceden cosas así. Algunos van a buscar la añadidura del Evangelio, pero otros van a permanecer en las verdades del Evangelio, que son las que me hacen próspero para la vida eterna y para ser habilitados para vivir la vida que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra. Más adelante, en esto, mire qué pasaba ahí en Efesios después de la parte mercantil que les dije que pasaba. En el verso 23, si usted tiene la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, allí hay un título que dice alboroto en Efesios. Como el negocio se estaba cayendo, porque ahí dice que muchos creyeron al Evangelio, y el mensaje del Evangelio es que Dios manda que todo hombre de toda raza, de toda nación se arrepienta de sus pecados, acepte a Cristo y crea que hay salvación en Él. Muchos se dejaron de la mercadería de la fe, de estar colocándole cuidado a los procesos de exorcismo que se estaban llevando y a las estatuillas de Artemisa o de Diana, y se centraron en adorar a Dios, y a leer las Escrituras. Para eso fuimos diseñados. No hay mayor grandeza que la que podemos encontrar en la Escritura, que nos hacen salvos, dan testimonio de Cristo, y todo lo que hagamos conforme ella prosperará. Y miren que cuando esta gente, vamos en el 23, en el 24, les quiero presentar a este señor que se llama Demeter.
¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado les hablé de un fulano Pilatos que tomó una sucesión de malas decisiones porque no estaba formado, tenía el conocimiento de las escrituras, conocía, vimos que tenía unos códigos de lavarse las manos, de consultar, reconocía las autoridades, pero no tenía la obediencia plena. Este Demetrio, platero, ¿se acuerda que se dedicaban los plateros? Al inicio les comenté, a hacer estatuillas. Llamado Demetrio, que hacía plata, ayúdenme, en tresillos de Viena. daba no poca ganancia a los artífices. Él era el que le vendía la plata para que otros hicieran las estatuillas, y a su vez cuando iban por allá de paseo compraban un arequipe que venía con el sticker ahí de llana y todo eso. ¿Sí me hago entender? Este vio su negocio amenazado y armó un alboroto. Y si ustedes ven más adelante, miren lo que pasa aquí. Me parece que es en el 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Era un alboroto. Y mira lo que pasó. La gente comenzó a decir: nosotros no queremos ese Cristo, nosotros no queremos ese mensaje, nosotros queremos hacer esto porque esto conviene económicamente. El Evangelio no les prometía sino salvación y vida eterna, paz, libertad, abundancia de gozo. El otro modelo les daba dinero. ¿Me llevan la idea? Entonces comenzaron a decir, y aquí dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, que gritaron durante 2 horas: viva Diana de los Efesios. Mire esto, entraron en una histeria. ¿Se imagina usted gritar durante 2 horas? Una histeria, y la histeria es aquella parte que anula mi razonamiento. Esos mantras que dice la gente: yo voy a repetir, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, y usted ve alrededor y usted no tiene nada, pero dice que voy a ser rico. Anula su entendimiento. Y nosotros tendemos a anular el entendimiento. Hay gente que coloca la cara de que ríe cuando por dentro está llorando, porque quiere anular su verdadera necesidad de Dios. Ellos comenzaban a gritar: viva Diana de los Efesios, y esto levantó al pueblo. Y mira lo que hicieron: grande Diana de los Efesios, estoy en el 28, voy al 29, y la ciudad se llenó ¿de qué? De confusión. Primero, esa histeria sin entender las cosas me va a llevar a una confusión. Cuando usted se encierra en la pieza para no hablar con su hijo, usted deja que su hijo se encierre, esa histeria lo va a llevar a confusión. Cuando usted le dice: no, es que no hablemos de eso, esposo o esposa, o pastor, no me toque ese vals porque me mata, o sea, no me toque ese tema, yo soy así, así me quiero, yo no quiero corregirme. Eso lo va a llevar a una confusión, porque usted está en un estado de histeria. Ya anuló sus oídos, anuló sus ojos y anuló, mire, lo que le dije que trajera culto, su pensamiento, su razonamiento. Y entonces, mira lo que pasa aquí: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se levantaron al teatro, comenzaron a dar pasos en una dirección donde no tenían nunca que haber llegado. ¿Usted sabe cuántas personas se han divorciado sin quererse divorciar? ¿Usted sabe cuántas personas han botado al hijo de la casa sin querer hacerlo, y después lo ven lleno de maracachafa por allá
con chinitos, peleando, demandado, angustiado, y después dice, ¿cómo? ¿Qué pasó con mi hijo? No, fue que comenzaron a dar pasos. Llegaron hasta el teatro y arrebatando a una víctima que no tenía nada que ver, porque estos eran ayudantes de Pablo. Dice a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Cuando yo no tengo los pensamientos ordenados, cuando yo no sé quién gobierna, yo no entiendo del sacrificio de Cristo, del señorío de Cristo, de cuál es el plan de Dios para mi vida, yo voy a buscar un tercero que es culpable. Bueno. Y los llevaron. Y miren más adelante lo que dice. Voy ahí al 32. Unos pues gritaban una cosa. Miren, hermanos, esto parece un pleito de esposo y esposa. Unos gritaban una cosa, ayúdenme, y otros otra. Porque la concurrencia estaba confusa. Oye, ¿a dónde va esta gente? Y los más... No sabían lo que se refería. Hay una versión más antigua, esta es la Reina Valera, en este texto, el capítulo 19 de Hechos, habla de muchas personas, de muchos hechos, de muchas circunstancias, es como un libro metido en un capítulo. Hay una versión más antigua que dice que la gente se preguntaba cómo habían llegado a esa situación. Estaban gritándose, estaban confundidos, estaban peleando y no sabían cómo habían llegado allí. Mis hermanos, qué tragedia. Esta tragedia la generó el Evangelio. Sí, mire, porque es que el Evangelio es como, o lo cumples en obediencia completa, o vas a comenzar a experimentar procesos hasta que tu obediencia sea completa. Y esos procesos a veces van a traer caos. Este caos vino a causa del Evangelio y la gente dijo, ¿cómo llegamos a esta circunstancia? Porque uno le estaba gritando al otro, uno estaba buscando culpables en el otro, pero nadie dijo, oiga, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es mi rol en esta circunstancia? ¿Yo en qué momento me metí en este pleito? Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo siga esta vida de miseria, odiando al que me dio la vida, mi papá, mi mamá, odiando al que me quiere aconsejar, o huyendo sin que nadie me persiga. O sea, ¿de verdad esta es la vida que Dios soñó para mí con Cristo en la cruz del Calvario? Y ellos se preguntaron, no sabían por qué se había hecho la reunión. Pregunta, ¿estaban reunidos? No. ¿Estaban reunidos? ¡Sí! ¿Pero eran conscientes para qué los había reunido? No. ¡No! ¿Usted es consciente para qué? ¿Por qué está peleando en la casa? ¿Usted es consciente por qué está peleando por política? ¿Usted sí se ha dado cuenta que el gabinete está formado de todos los que iban en contra del actual presidente? Usted no pelee por eso. Mire, usted es consciente de que si el otro se enriquece, usted no está empobreciendo. Ojalá mis vecinos sean abundados, mis vecinos sean prósperos, mis vecinos crezcan, mis hijos crezcan, mis familiares crezcan, tengan aún más que yo. Si ellos compran carro fino, yo voy a andar en carro fino. Gratis, sin pagar el sol. Mis hermanos, no sabían por qué estaban metidos en semejante caos. Hay gente que deja de congregarse y no sabe por qué. Y la vida es caótica. Hay gente que deja de comer y no sabe por qué. Hay gente que se come una hamburguesota así y está condenado a ir mañana al gimnasio, pero no sabe por qué se metió en esa carrera de comer y gastar energía, comer y gastar energía. No sabe por qué.
No sabían por qué se habían reunido. ¿Cómo hemos llegado a tener el Evangelio así como los Efesios en el libro de los Hechos en el verso 19? O sea, ¿en qué momento el Evangelio se volvió tan complicado para uno bautizarse que tiene usted que hacer discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, liderazgo, pasar por una entrevista con los ancianos? No, mire hermano, no. ¿En qué momento llegamos como iglesia a esto? ¿En qué momento nos volvimos tan complicados sabiendo que el Evangelio es creer en Cristo Jesús, el don de Dios, para nuestra salvación? Amén. Mire, mis estimados hermanos, vamos a seguir avanzando en este tema. Vamos a ir a Lucas 23, 27. Tenga en cuenta esto. Oye, por favor, ¿cómo hemos llegado aquí? Lucas, ¿esto qué les dije? 23, 27. 23, 27. Retomando el tema de la vez pasada, pero usted me está entendiendo, me copia la idea, ¿no? Amén. 23, 27, mire esto. Bueno, Pilato hizo todas las decisiones malas que podía haber tomado por causa de su orgullo. No dejó ni una. O sea, no necesitó ni el diablo que lo obligara a nada porque él con su torpeza tuvo. Bueno, Cristo va hacia la cruz del Calvario, hacia el monte de la calavera, y mire lo que pasa aquí. Ayúdeme el 27, dice, y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres Las cuales que lloraban y lamentaban. y hacían lamentación por él. Uno ve este texto y dice, ay, qué mujeres tan piadosas. Dice que lloraban y lamentaban. Miren, hermanos, Cristo se devuelve, porque acuérdense ustedes que en Jerusalén para aquel entonces habían unas señoras asalariadas que le pagaban por llorar. Las lloronas. Cuando iba el hijo de la viuda de Naín, iban la multitud que lamentaba. Cuando estaba Lázaro, afuera estaban llorando. Es como el mariachi, cuando ahora la gente se mueve, el mariachi le pasa la tarjetica al doliente. Cuando eso eran las lloronas, ¿me llevan la idea? Estas lloronas no lloraban por Cristo, lloraban porque son lloronas. Como el que pelea porque es peleón. El que es tacaño, así un huevo larga 300 y se lo dan en 100, el pide rogar, porque es parte de sí. ¿Me dio la idea? Cristo se devuelve, y mire lo que pasa aquí. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, ayúdenme, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorar por vosotras mismas, por vuestros hijos, porque van a venir días terribles. Le dijo, mire, ustedes no están entendiendo de qué se trata esto, porque hay gente, mi hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, que va pasando un entierro, la gente va tan dolida, y usted, sintiéndolo mucho. Y uno se entristece porque va a un entierro, pero usted no es un oyente, pero usted se mete dentro de la película, ay, usted le dio la carita, la esposa, la viuda, todo ese chico. Digo, no, ¿usted lo conocía? No lo conoce, pero es que me duele. Cuando hay alguien que está dolido, que está llorando, usted sabe, pobrecito, usted no puede entender ese dolor. ¿Sabe por qué lloraban ellas? Porque eran llorones. El Evangelio no son de emociones. Porque hay gente que llega a la iglesia y una vez diga, ay, llegué a la iglesia del Señor Jesucristo y el Señor me va a transformar aquí. Y en el culto estuvo súper avivado, súper tocado, se le desgajaron las lágrimas porque somos llorones, usted y yo de pronto, pero en la casa ya no llora, en la casa pelea. ¿Qué pasó en el culto, hermano? ¿Sí me copia la idea? Porque el Espíritu Santo es cambio de carácter, porque es fruto de carácter. El toque del Espíritu Santo es cambio en mi carácter.
Los frutos del Espíritu son paz, amor, gozo, benignidad, templanza para hacer, para permanecer, para avanzar. Bueno, entonces, estas señoras tenían un desorden ¿en qué? En los sentimientos. Cuando yo era joven iba a tomar café gratis a los velorios. No importa quién sea el muerto, pero ustedes que llore porque aquí café gratis. Eso es ser sentimental. Eso no es ser espiritual, aunque yo me venda de espiritual. Eso es ser sentimental. Hay un momento en la vida en que me tengo que parar al espejo y no ser sentimental, sino ser espiritual, decirle tú has fabricado la circunstancia en la cual estás. Sí, Señor del espejo. Pero si yo soy sentimental, digo no, los culpables son los demás. Yo tanto que le sirvo al Señor, yo tanto que sé de la palabra, yo tanto que me sacrifico por este sinvergüenza y él no valora que le di mis mejores años, yo que les cambiaba los pañales, yo que les compraba su biberón, yo que me dejaba de comer mis cositas para comprarle a ellos, y se busca un montón de sentimientos para hacerse la víctima. Cristo vino a darnos carácter, a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y teníamos un desorden terrible. Voy a avanzar un poquito más. Quiero llevarlos a Efesios 3:16. Dice así. En Efesios 3:16 y 19, ahí habla de qué quiere Dios al traernos a su casa, a los principios del Evangelio, volver a la casa de Dios. Mire usted que en el verso, estamos sobre Efesios 3. Hermano, estoy preocupado, me alcanzan el celular, porque es que el reloj no está avanzando y yo voy a seguir hasta las 10. Ok. Discúlpenme. Listo. Mire que Pablo le dice a los Efesios, a la misma iglesia que citamos en Hechos 19. ¿Me llevan la idea? Que esa iglesia terminó en un caos, en un problema, en una angustia, en problemas que no eran de ellos, dejaron de cocinar y se metieron en pleito ajeno. No sabían cómo habían llegado allí. ¿Me llevan la idea? Y Pablo retomando, después que no estaba con ellos, retomando la vida de estos cristianos que tenían fe, que tenían amor, que eran fervorosos, pero no estaban enriquecidos en lo que tenían que estar enriquecidos. Mire lo que dice. Efesios 3, en el 16 dice, yo le pido a Dios para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior, en el Espíritu Santo. Mire la teología de Pablo. Aquí dice, en el 16 habla de que la iglesia necesita el Espíritu Santo para no meterse en esos pleitos, para no vivir esas pasiones, no andar esos caminos. En el 17, él introduce la persona de Cristo para que habite Cristo. Y en el 19, mire lo que dice, para conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Él establece su teología trinitaria aquí, dice, ustedes necesitan el Espíritu Santo, la obra de Cristo y el señorío de Dios. Ustedes y yo necesitamos vivir, necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Necesito dar frutos después del arrepentimiento, que el fruto del Espíritu atisbe, salga a la luz, que me cambie, que me mengue a mí, que me cambie el carácter, que ligue con mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos. Necesito estar colgado del sacrificio de Cristo y necesito que Dios tome el control de mi vida, porque yo sin Él nada puedo hacer. ¿Me llevan la idea? Eso como Pablo fue lo que les dijo, mire, el problema de ustedes no es que el imperio romano, no es que la política de los griegos pasó a los romanos, no es que el mar se haya secado porque se secó el puerto de Efesios. Ellos
estaban colocando la mirada en esos materiales. Dijo, ese no es el problema. El problema es que ustedes no tienen lo que deben de tener. La persona del Espíritu Santo, la persona de Cristo y el hogar de Dios. Ténganlo con esa claridad. Verá que el resto de cosas van a ser añadidas. Bueno, no sean sentimentales. Mira lo que sigue diciendo él acá. Pablo le dice, mire, ustedes están viviendo una vida miserable. A ellos les dice, ustedes están viviendo una vida de inconsciencia. Ustedes están andando por un camino que no saben ni cuál es el camino ni cuál es el objetivo de estar vivos. Ustedes necesitan primero, ahí del 14 al 21 le dice 5 cosas que necesita usted y necesito yo como cristianos. Tome nota de ellas. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Necesita ser formado Cristo en nosotros, en nuestro hombre interior, primero. Segundo, que habite Cristo en nuestros corazones por la fe. Tercero, ser arraigados y fundamentados en Cristo, que nada lo pueda mover, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni que me digan maluco, ni feo, ni que me cierren la puerta a la iglesia, ni que estoy triste o que no quiero, no puedo. No, es que yo no estoy para rendirle culpa a mis sentimientos o a mis pensamientos. Yo estoy para estar fortalecido, firme, templado en Dios. Cuarto, conocer la arquitectura del amor de Dios. Usted tiene que saber con qué amor nos amó el Padre. Y quinto, aquí hay un error, es vivir en la plenitud de Dios, que es uno de los temas centrales de Pablo. Dice, mire, sáquense de la cabezota que van a hacer algo sin Dios. En vano es que edifiquen la casa si Dios no la edifica. En vano es que dé la guardia si Dios no cuida la ciudad. Es en vano lo que usted puede hacer. Usted puede amontonar monedas, usted puede buscar las palancas, buscar las influencias, tener los estudios que sea, hacer lo que sea. Pero si no está arraigado en la plenitud de Dios, si no es Dios por nosotros, dijo Pablo, somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima. Diga, hermanos, ¿cómo yo llego ahí, a ese punto de tener este equipaje? ¿Cómo voy a llegar ahí? Pablo dice aquí, en el 18, para que conozcan el amor de Dios. En el 20, voy a ir al verso 20, por favor, Efesios 3:20, dice así: y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Deje esto en el tintero porque sé que para allá vamos. Entendemos, pedimos o entendemos según el poder, y ese no es de nosotros, actúa en nosotros pero no es de nosotros. ¿Me lleva la idea? Bueno, a Él sea la gloria en la iglesia del Señor Jesucristo por las edades. Aquí lo que Él dice es que ese poder que habita, vamos al 21, que esa plenitud de Dios que habita, que es lo que trata del verso 14 al verso 20, ese habitar es esta palabra. Por favor, chequen allí con esta palabra. Permítame profundizar un poquitico en esta palabra. Esta palabra, catoliqueo, aquí está el verbo sin conjugar, pero la que utiliza Pablo es catoliqueo. Esta palabra, catoliqueo, significa habitación profunda, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo
es que Dios habite profundamente en mi corazón. No es en mis pensamientos. No es como las señoras que lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque iban muertos, porque iban torturando a Jesús en Nazareno. Sino que llegue a lo profundo de mis motivaciones, de mis conocimientos y habite Cristo allí. Que habite en mi corazón. Este habitar quiere decir esta palabra que utiliza Pablo, ¿por qué se la traigo del original? Porque en español no hay la forma de decir esto. Entonces lo traducen habitar. Pero yo le digo, ¿usted dónde habita? No, yo habito en la carrera tal. Y yo voy allá y lo consigo a usted. Pero este habitar va más allá de permanecer, de estar ahí. Este habitar es un habitar profundo dentro del ser humano. Hay partes de nuestra vida que no hemos rendido al señorío de Cristo. Y eso no nos ha dejado prosperar y nos tiene muertos teniendo un mensaje de vida. Eso no deja que la palabra haya cabida, eso no te deja perdonar, eso no te deja avanzar, no te deja dejar el pasado. Cristo hizo las cosas nuevas y voy a andar en las nuevas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una habitación profunda. El Espíritu Santo puede estar constrictado dentro del corazón, puede estar apretado. No estoy dejando que su accionar mueva todo lo que tiene que mover. Cuando las cosas son de Dios, son hechas en Dios, y para Dios las cosas comienzan a alinearse, a moverse, a conectarse como deben ser. Miren esto. Si usted está tomando nota, esta es la referencia en el diccionario Strong. Esto que es en el Nuevo Testamento. Miren esto. Es un habitar profundo. Es un habitar hacia abajo, hacia mi pasado. Que mi papá era un borracho, que a él le gustaban mucho las mujeres, eso ya no es de mofarme, eso ya es vergonzoso. Que la forma de pensar en mi casa era de esta manera, eso era en mi vida pasada. Yo ya no le guardo rencor al vecino que peleó eternamente con mi familia. Él no es mi enemigo. Mi historia fue cambiada en la cruz del Calvario. Es un habitar profundo. Es un habitar hacia atrás. Dios cambia la historia. El que robaba ya no roba más. El que vivía vergonzosamente ya no lo haga más. Dios cambia la historia. Dios no se mueve en los tiempos pasados para disfrutar el futuro, simplemente desde la cruz era lo que viene para nuestra vida. Es un habitar hacia abajo. Mire esto, este habitar, esta es la parte en el español que no podemos expresar. Que Cristo habite en nuestros corazones es que cohesione las partes de mi alma. Porque como arquitectura nuestra alma tiene los sentimientos, los pensamientos, las emociones, el ego, la identidad. Pero hay gente que parece que hubiesen tres personas en una sola persona. ¿Por qué? Porque en la casa son un ogro con la mamá, pero llegan al cine con el novio y parecen dos periquitos. ¿Sí me hago entender? Uno dice, bueno, pero esta no es la misma persona que estaba peleando con una persona allí. O hay una persona que en el trabajo, ¡ay, su esposo es qué delicia! No habrá otro para mí. Y en la casa es un ogro. Porque las partes de su alma están fraccionadas. ¿Me lleva la idea? Están en caos. Así como el caos de Hechos 19. ¿Cómo llegamos aquí? No sabemos. Porque yo odio un momento con un odio visceral, que todo el mundo es enemigo, y en otro momento quiero abrazar. ¿Por qué? Porque mi alma está fraccionada, y a veces odio en un sentido, y otras veces odio en otro sentido. Este habitar de Cristo me va a dar una sola identidad, en Cristo Jesús. Hombre defectuoso, pero sé para dónde debo ir.
¿Cuál es el camino a seguir? Debo corregirme aquí para llegar más adelante. Este habitar cohesiona los espacios de mi alma. Este habitar conecta los tiempos. Mi hermano, yo puedo entender de dónde vengo. ¿Por qué no tengo plata? Porque me gasté en cositas. Lo puedo entender, pero yo puedo entender cómo me va a ir mañana, si voy a tener empleo mañana, si de pronto mi familia se va a convertir mañana. Yo no lo puedo entender, pero Dios puede cohesionar los tiempos. Él ha fijado de antemano el orden de los tiempos, y citando Salmos 90, los límites de la habitación. Él ya sabía de antemano qué iba a suceder. Él sabe para dónde va mi generación. Él sabe cuál es el futuro de mis hijos. Él cohesiona, le cambia el destino a mis hijos. Cuando el borracho deja de ser borracho, la generación cambia. Cuando yo aprendo a ser ordenado, mi generación cambia. Él cohesiona los tiempos. No sé si me hago entender. Usted puede bendecir o maldecir su familia. Si yo soy un cristiano piadoso, arrepentido, lector de la Escritura, que tengo capacidad de corregir, de aceptar, de obedecer, mis hijos van a tender a ser parecidos. ¿Me hago entender? Él puede cohesionar los tiempos. Ese cohesionar los tiempos tiene que ver con que Cristo habite profundamente en mi corazón. Él puede cambiar mi historia si yo le doy cabida profunda en mis sentimientos. Él puede sanar. La gente dice, no, es que yo vengo de una casa maltratadora, entonces hijo de maltratador se vuelve maltratador. No. Mi destino no está en mi herencia, mi destino está en que yo sea habitación profunda de Cristo de la gloria. ¿Me llevan la idea? Él conecta los tiempos. Él repite de manera insistente las acciones de arrepentimiento en mi vida. En Apocalipsis dice, he aquí, ayúdenme con este texto, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Y si yo voleo hoy, digo, wow, Cristo está a la puerta y me llama. Y si yo voleo mañana, y si usted está por ahí dándosela de don Juan y lo lee mañana, también lo va a confrontar con su pecado. El Espíritu Santo nos requiere en cada momento, en cada insistencia, en cada segundo. Está tocando la puerta. Ábreme, ábreme, ábreme. El arrepentimiento es constante. Le están diciendo, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Puedes crecer, te puedes reforzar más, puedes servirte de una manera diferente. Tienes que enfocarte diferente. Tienes que valorar el sacrificio de Cristo. Este habitar profundo, la obra de Cristo comienza después de la salvación a sacar lo que no sirve, constantemente, corrección constante. El cristiano que deja de ser corregido es un cristiano que se está moviendo. Pero este habitar profundo es que sus ciclos de arrepentimiento vienen constantemente a nosotros. Por eso David decía, tus olas pasan. Ese pasado que está en el libro de los Salmos pasan constantemente sobre mí. O sea, el Espíritu Santo está lavándome, está tratando conmigo, me está colocando bajo juicio, me está colocando bajo disciplina, me está tratando con mis errores, me está dando caminos, me está mostrando constante. ¿Y qué hace que esa constancia del Espíritu Santo lidiar conmigo esté ahí? Que yo le permita habitar profundo en mi ser. ¿Me llevan la idea? Eso cambia las cosas, porque me va a transformar a mí, me va a volver más obediente, y la obediencia tiene recompensa a Dios, porque la Biblia dice, Dios que les ama como el hijo que le obedece. Miren, voy un poquito más allá. Estas habitaciones,
Allí en Mateo 15, 19, Cristo le dice, los fariseos le dicen, mire, sus discípulos comen, Mateo 15, 19, sus discípulos comen con la mano sucia, no se purifican, no se lavan las manos, y Cristo les dice, espérate, lo que entra, ustedes conocen el contexto, no contamina, es lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca, porque la boca está conectada con ¿qué? Sale de lo que está en el corazón, y del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, y las las blasfemias, blasfemias, etcétera. todo esto está en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del asiento de estas cosas, del asiento de las emociones, de los sentimientos. Esa parte del alma donde radican todas estas cosas que son volátiles, son superficiales y que contaminan al hombre. Cuando yo permito que la obra de Cristo more profundamente en mi corazón, Él va a cohesionar todo, Él va a estar insistiendo en la puerta para yo cambiar, para llevar una obediencia completa, y va a resultar venciendo mi corazón. Venciendo mi corazón. Ojo, en el corazón hay varias habitaciones, por así decirlo. No vamos a profundizar en esto porque no hay tiempo. En el corazón están los pensamientos, en el corazón están las actitudes. Usted no se puede comportar de una manera diferente a como está en el corazón, porque del corazón salen todas esas cosas. En el corazón están los sentimientos, en el corazón están las cosas escondidas, lo que algunos llaman el inconsciente, que están ahí, que están latentes, que usted sin querer se mete el dedo aquí, después se lo mete aquí, después lo mete aquí, después lo mete a la boca, y lo hace inconscientemente. Y en el corazón están las emociones, pensamientos, actitudes, sentimientos, inconscientes y emociones. Y de estas emociones, por favor, el 19, de estos sentimientos, de estas actitudes, los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Pero también hay buenos pensamientos. Pero cuando yo estoy en el caos, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo estoy odiando? ¿Usted por qué se levanta a las 3 de la mañana? Porque otro no lo acepta, si lo acepta, dice que usted es gordo, que está flaco, que no tiene, que sí tiene. Esos pensamientos salen del corazón. ¿Y por qué esos pensamientos están fuera de control? Porque Cristo no está habitando profundamente en el corazón. Cuando los pensamientos son malos, las acciones son malas. Mire, hermanos, los pensamientos lo ponen a perseguir y a huir. Hay gente que no se congrega porque los pensamientos le dicen que el pastor está mal, que el hermano ese está mal, que el que está en la puerta no me quiere, no me saluda, si me saluda, que es que a mí me quieren desplazar, un montón de cosas que tienen que ver con sus pensamientos. Y porque el resto de gente tiene pensamientos diferentes a los míos. Porque aún con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos no puedo conciliar esos puntos de acuerdo. Entonces dicen, no, usted hay algo acá. Y le ponen una cerca de púas en la mitad de la cama. Usted sabe de qué estoy hablando. ¿Sí me va a entender? ¿Y quién nos puso a pelear ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Dijeron los efesios. Allí en el templo de Artemisa, de Diana. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué este me grita y yo le grito y él grita más duro y yo le grito más duro y él me dice que mi mamá y yo le digo que la mamá de él? ¿Y cómo llegamos aquí? Los homicidios, los adulterios, ¿de dónde viene esto? Las emociones. ¿Dónde están las emociones? En el corazón. Pero ¿por qué esas emociones están que hoy? ¿Cómo estoy hoy? Feliz, hermano, que en victoria, bendecido, prosperado en victoria. ¿Y cómo estoy? Triste, que el día está como triste. Cuando llueve, Pamplona es como lúgubre, dice la gente. Hermano, no tiene que ver con que llueva, con que no llueva, con que sea de día, con que sea de noche. Sus emociones están disparatadas. Necesita que Cristo llegue a sus emociones. Mis hermanos, cuando Cristo llega a las emociones, Él reduce
esa inclinación a la depresión, a huir, a reducirse, a esconderse, a rechazarse, a autorrechazarse. Reduce todas estas cosas. Los hurtos es la acción, pero eso viene de mis impulsos, de mi inconsciente, viene de mis actitudes, de eso que hay en mi corazón, donde Cristo tiene que llegar a morar profundamente. El hijo pródigo, antes de irse de la casa, él parecía que estaba vivo, pero sus sentimientos eran torcidos, su obediencia no era completa, él no quería hacer las cosas a la manera de la casa. ¿Me van a entender? Porque sus sentimientos estaban extraviados, porque sus emociones estaban extraviadas, porque su inconsciente lo traicionaba, porque su conocimiento estaba solamente en la parte superficial y no lo dejaban que hiciese la obra de Dios. ¿Me llevan la idea? ¿Sí o no? Miren, mis estimados hermanos, con esto termino, se los prometo. Hay un historiador que se llama Filón de Alejandría, que él dice que la tragedia del hombre es cuando no se considera un extranjero en su propio cuerpo, sino que vive de acuerdo a los placeres de su cuerpo, de su corazón. Mateo 9:47, por favor. Mateo 9:47, discúlpenme. No. 4, por favor, 4. Conocí, no estoy equivocado, la joven está bien. Conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? En el 3 de este mismo versículo, este blasfema, en el 9:4, que fue que vimos. ¿Por qué piensan? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Y en el 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Cristo conoce y discierne las intenciones del corazón de ellos. Conoció ¿qué? Sus pensamientos. Como sus pensamientos eran malos, ellos eran malos. Cuando yo dejo que esos pensamientos discúlpenme el término, hagan rancho aparte, agenda aparte, yo me voy a alejar del orden de Dios y voy a comenzar a seguir los pensamientos de mi corazón. Voy a volverme una isla respecto al plan de Dios. El plan de Dios va a seguir, pero yo voy a estar aislado respecto al plan de Dios, porque Cristo conoce aún mis pensamientos. Él conoce mis verdaderas motivaciones, Él conoce mis emociones, Él conoce mis sentimientos. Conoce tanto mis sentimientos que a veces no me prospera económicamente, porque sabe que si yo con 3 pesos me voy a perder. De pronto conoce tanto mis emociones que no me permite de pronto tener mayores talentos o que las cosas se den, porque mis emociones me van a llevar lejos de la casa del Padre. El corazón es el impedimento para que la bendición de Dios aflore. Pastor, ¿qué hago con este corazón? ¿Qué hago con estos sentimientos?
¿qué hago con estos pensamientos? Porque es que yo veo que hago y no prospero. Y usted me está diciendo que es posible que mis sentimientos, pensamientos inconscientes sean torcidos. Permita que Cristo mueve profundamente en tu corazón. Esto va a darle un orden, una cohesión, una coherencia. Él va a ser el Señor de mi vida y va a tomar el control de todos los lugares donde yo voy a ir, todos los estadios de la vida. Él va a prosperarme en su camino, Él va a escoger lo mejor. Incline su rostro por un momento, no puedo avanzar más. Padre, en el nombre de Cristo, hoy reconocemos que estamos como en el libro de Hechos 19, un caos donde gritamos desesperadamente nuestro dolor, nuestra angustia. ¿Qué hago? ¿O cómo llegué aquí? Pero he entendido, Señor, hoy que es porque no le he dado cabida a la persona de Cristo, que yo necesito el Espíritu Santo que me transforme, necesito al Cristo Señor que tome el control y vivir en la plenitud de Dios. Padre, toma el control de este corazón. Tú conoces los pensamientos. Es más, tú me conoces más que lo que yo me conozco. Tú sabes de qué tengo necesidad antes de que yo pida. Señor, te ruego misericordia para mi momento, para mi vida, porque están pasando los días, están pasando los años, y estoy haciendo lo que mi corazón quiere. Y estos pensamientos van a afectar aún a mi familia, aún a mis generaciones, aún a mis hijos, aún a la persona que se casa o está casada conmigo. Pero si yo permito que tú hagas de mí como tú quieras, yo voy a ser de bendición para mi casa, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis generaciones, Dios. Y yo sé que todo lo que haga en ti prosperará. Si guardo y hago conforme tu palabra está escrita, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga. Por favor, si usted quiere tomarse un cafecito, lo puede hacer allá para el tuyo. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice, cada uno de como lo propuso en el corazón. Lo puede hacer allá en ese momento. Dios le bendiga.